battle ready. Listo para la batalla. Y es la serie que comenzamos ahora para estar compartiendo durante todo el mes de mayo. Como ustedes saben, nos gusta poder comenzar una serie y poder estar compartiendo. ¿A cuánto les bendijo la serie anterior? Y ahora vamos a estar centrados en el libro de Efesios capítulo 6. Y yo quiero dejarte algunas ideas en la intro de esta serie que creo que va a ser importante. Como saben, enero, febrero, marzo y abril fueron meses donde hemos estado orando, intercediendo por libertad. Y creíamos de que era un cuatrimestre donde Dios iba a traer liberación sobre nuestras vidas. Pero entrando en el segundo cuatrimestre del año, nunca antes Dios nos había hablado o nos había direccionado de esta manera. Entramos en el siguiente cuatrimestre que tiene que ver con influencia. Dile al que tiene a tu lado, influencia. Y el último cuatrimestre del año tiene que ver con multiplicación. Todo eso bajo el paraguas de la palabra que Dios nos regaló en Isaías acerca de que iba a ser un año de expansión. En otras palabras, un año de crecimiento. Y déjame ayudarte y ponerte en el contexto. Y yo tengo una de la información que quería compartir contigo es que muchos saben que hay una guerra espiritual, pero pocos se preparan para ella. Y la iglesia dice que a la iglesia vamos por devoción y a la guerra vamos por necesidad. En la Biblia dice que encontramos diferentes metáforas donde son de manera usada y utilizada para identificar a la iglesia o revelarnos secretos acerca de la naturaleza, la identidad y el propósito de la iglesia. Mientras estemos aquí en la tierra, tú y yo tenemos una guerra por la cual tenemos que batallar y luchar juntos. No, nadie nos contó de que iba a ser fácil, pero sí hay una serie de instrucciones que tenemos en la palabra de Dios para podernos equipar y poder combatir esta guerra espiritual. La iglesia, dentro de las metáforas que la Biblia habla acerca de la iglesia nos la describe que es un cuerpo o como un cuerpo. La iglesia es un rebaño y Él es nuestro pastor, ¿no? Donde el salmista dice, por delicados pastos Él nos hará. Dice, la iglesia es como una familia de fe. La iglesia también hay, la metáfora de la palabra nos dice que la iglesia es la novia de Cristo, la cual Él espera que cuando venga por ella esté sin mancha, sin arruga. Dice que la Biblia describe a la iglesia como un ejército, el ejército de Dios. Y nosotros somos parte de ese ejército. No solo somos un cuerpo, no solo somos ovejas, sino somos soldados del ejército de Dios. La iglesia también es identificada como un ejército. Y al igual que un ejército, la iglesia tiene que estar lista y preparada. Dígale al que tiene a su lado, tenemos que estar lista, preparada y en alerta. ¿Para qué? Para luchar esta guerra espiritual. No solo somos siervos de Dios, no solo somos ovejitas, no solo somos la novia, no solo somos, somos llamados a luchar esta guerra espiritual mientras Él nos mantenga aquí en la tierra. Y la carta de Efesios dice, en el capítulo 6, del 10 al 13, dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse. Dice, contra todas las estrategias del diablo. Y ahí viene. Pues no luchamos contra de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dígale al que tiene a su lado, por lo tanto, come on, vamos, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. Ahí Pablo estaba escribiendo a los Efesios, nos revela diferentes secretos. Uno es, sean fuertes en nuestra propia naturaleza, sean fuertes en Él.
y en su gran... Por eso necesitamos su poder, Hechos 1:8, para permanecer con fuerza, con potencia, para poder resistir. Dice, pónganse la armadura de Dios. ¿Para qué? Para mantenerse firmes. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra organizaciones. No luchamos contra los que piensan de manera diferente a nosotros, con los que adoran a imagen, los que no adoran. Nuestra lucha no es con carne ni hueso. Nuestra lucha es contra principados y contra potestades. Dice, pongámonos toda la pieza de la armadura. ¿Para qué? Para poder resistir. Y después de la batalla permaneceremos firmes. ¿Cuántos quieren permanecer firmes? Pues esta serie viene para nuestras vidas. Esta serie es lo que necesitamos en esta temporada. El apóstol Pablo nos deja algo bien claro y definido, que la guerra es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Muchas veces la tomamos con el vecino, la tomamos con la otra familia, la tomamos con nuestra jefe y simplemente son personas que en lo espiritual están siendo manipuladas para contragolpearnos. Aún en su propia inocencia o naturaleza quisieran parar y no pueden porque es el mismo enemigo, el invisible, que opera a través de ellos para golpearnos. Por lo tanto, tenemos que saber algo. La batalla es invisible, pero es real. ¿Y por qué no lo vemos? Porque no la veamos no significa de que no haya una batalla. Hay una batalla real. Aunque es invisible, es real. Y no porque no lo vean no significa de que ya se haya librado una batalla. Por lo tanto, déjame dejarte algunas propuestas. ¿El viento lo vemos o no lo vemos? Pero el hecho de que no lo veamos, ¿es real o no es real? La definición de viento dice corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales como diferencia de la presión o la temperatura. La guerra espiritual no es otra cosa que una batalla entre dos reinos y un solo trono. El reino de las tinieblas, el reino de los cielos, luchando continuamente por ocupar el trono de tu corazón. Esa es la guerra que nosotros tenemos que identificar. Ese es el asunto que nosotros tenemos que detectar en esta temporada. Satanás es real. A la misma vez que Dios es real, estamos operando en una guerra real. Pablo decía, pretendo hacer lo bueno y hago lo malo. Hay una batalla espiritual. Lo que hay en juego es el trono de nuestro corazón. ¿Quién lo ocupará? Sería la pregunta. Porque de él, dice Proverbio, que emana ¿la qué? La vida. Entonces, si el enemigo se afianza en nuestro trono, en el trono de nuestro corazón, estamos en peligro. Tenemos que identificar que hay una guerra, hay un conflicto entre dos reinos y un solo trono. Pablo nos dice, debemos ser fuertes en el Señor. Diga al que tiene a su lado, debemos ser fuertes en el Señor. Si quieres pelear una batalla espiritual, necesitamos fortaleza en el Señor y no en lo natural. O sea, está bien que nos cuidemos, yo estoy a favor de eso. Está bien que fortalezcamos nuestros brazos, nuestras piernas. Eso es genial, pero eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, yo tengo que ser fortalecido. Ahora, la buena noticia es que esta batalla, antes de pelearla, antes de batallarla, ya ha sido ganada. O sea, nosotros entendemos y peleamos desde la victoria. Me encanta Zacarías y es bueno que lo recordemos. Zacarías capítulo 4, versículo 8 dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, no se trata de cuán buenos somos, no se trata de cuánta fuerza tenemos, sino se trata de identificar de que necesitamos el poder del Espíritu Santo, el cual nos va a dar la victoria, el cual nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. La primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 57 dice, pero gracias a Dios, di conmigo, pero gracias a Dios. Dígalo de nuevo, pero gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria. Hay victoria para nuestras vidas. ¿Estás conmigo?
Él fue castigado para que tú y yo seamos perdonados. Él fue rechazado para que tú y yo fuéramos aceptados. Él fue condenado para que tú y yo seamos justificados. Él fue herido para que seamos sanados. Él fue quebrado para que tú seas restaurado. Él fue humillado para que tú seas levantado. Él fue maldecido para que tú seas bendecido. No peleamos por victoria, sino peleamos desde la perspectiva y desde el trono de la victoria que nos corresponde por medio de Cristo Jesús. Ya, levanta tus brazos. Somos más que vencedores en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de... Y dice a continuación, ¿quién nos ama? Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dígale al que tiene a tu lado. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, todas las dificultades que tenemos alrededor de nuestra vida, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Pégale un codazo y dígale, ¿están hablando de ti? Están hablando de ti. ¿Y cuáles son los beneficios para nuestra vida? Que Él bajó del cielo para que tú y yo podamos subir al cielo. Obtenemos victoria en Jesús debido a la sangre que derramó Jesús, debido a la cruz, por medio de la cruz, debido a que la tumba está vacía. La tumba vacía verifica de que Él resucitó y venció a la muerte. Por lo tanto, si venció aún a la muerte, somos más que vencedores en Cristo. Él exhibió principado y potestad, exhibiéndolo públicamente. ¿Estás conmigo? Tú y yo nos vemos en un combate de 12 rounds, en la gran final. ¿Cuánto le gusta la lucha? A mí me encanta el boxeo, y más el que nos representa ahora. Es increíble levantarte a las 4 de la mañana y ver un combate de Tupuria. A veces dura 1 minuto, a veces dura 10. Pero termina rápido. Pues tú imagínate que nos estamos enfrentando al campeón del mundo. 12 rounds. El enemigo más fuerte, alto, pesado. Y nos separan 12 rounds de alzar el título. Y tras un combate súper igualado, dice que en el último suspiro hacemos un Tupuria. Cao sobre nuestro enemigo y nos alzamos con el cinturón de los pesos pesados y también por consecuencia de un cheque de 10 millones de dólares o de euros. Sin problema. Son canjeables los dos. Y ahora nos ponemos, nos aseamos, nos equipamos y ponemos regreso a casa. Y cuando cuando tú y yo llegamos por la puerta de nuestra casa, nuestra esposa nos está esperando. Ese día no importa que sean las 2 ni las 3 de la mañana, ni las 5 de la mañana. Ese día está en la puerta esperando. Porque sabe que hemos logrado un mito, hemos hecho historia. Dile al que tiene a tu lado, hemos hecho historia. Y ella te da 2 besitos en ese día de las madres, te da las buenas noches, te prepara un café. Ese día sí hay cafelito. Ese día la cama abierta, bueno, ese día increíble. Pero te dice, hey muchacho, dame el cheque. Ella no luchó, pero es más que vencedora. ¿Estás conmigo? Y la buena noticia es que exactamente eso es lo que Jesús hizo por nosotros. O sea, Jesús nos dio la victoria. Jesús sudó, Él sangró, Él murió, Él resucitó. Pero tú y yo nos llevamos el premio. Gloria a Dios al Señor. O sea, gloria a Dios. En Jesús somos más que vencedores. En Jesús somos más que vencedores. Y me encanta Juan capítulo 10. El ladrón ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tú y yo hemos sido diseñados para vivir en abundancia. Que haya plenitud de vida, energía, fuerza, vitabilidad, una vida saludable. Nos levantamos en el poder del Espíritu Santo. Nos levantamos en el nombre de Cristo. Tenemos la necesidad de identificar que para vivir una vida de victoria, tengo que caminar una vida con una armadura que Efesios capítulo 6, del 13 al 17 nos revela algo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para resistir al enemigo en el tiempo del mal. La palabra dice, pónganse toda la armadura. Dice, así después de la batalla todavía seguirán de pie y firme. Defiendan su posición poniéndose el cinturón. Anota eso, cinturón. De la verdad y la coraza de la justicia. Coraza. Dice, póngase como calzado. La paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado.
Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Todos los elementos tienen una función. Cada uno de ellos tiene un propósito. Y debemos de ir descubriendo paso a paso en esta serie el por qué Pablo nos da esa directriz tan necesaria para nuestras vidas. Hay gente que dice, pero no puedo levantarme, ponte la armadura. Pero no puedo vencer el pecado, ponte la armadura. Pero no te pongas solo el casco, no solo coja el escudo, ponte la armadura de Efesios capítulo 6 completa. Di conmigo, completo. Y el primer punto que yo tengo para compartir en esta mañana es armadura. La armadura, debemos de ponernos la armadura no cuando estoy en batalla, sino antes de la batalla. Hay mucha gente que llega a la batalla y en medio de la batalla intenta de ponerse la armadura, pero ya se da cuenta y se identifica de que vas a llegar tarde. Cuando ya están los problemas y las situaciones, ya tú deberías de haber tenido la armadura colocada. Dice Efesios claramente, así como un soldado está listo, presto, preparado para la batalla, debemos de estar listos para la guerra y la batalla espiritual. ¿Sabe por qué la iglesia, por qué los discípulos, por qué los cristianos no toman esto en serio? Porque ignoran la guerra espiritual que hay. ¿Sabe cuál es mi oración? Evidentemente, Señor, yo quiero ver un avivamiento. ¿Sabe cuál es mi sueño? Yo no lo he logrado ver. Yo no lo he logrado todavía visiblemente ver. Pero ¿sabe cada mañana qué le pido a Dios? Abre mis ojos para que puedan ver la lucha en el mundo espiritual. Yo quiero verlo para que podamos identificarlo. Cada uno de nosotros debe identificar que no es un cuento lo que te estamos contando. Hay una guerra espiritual entre dos reinos que quieren ocupar un trono. Y ese trono es tu corazón y el mío. Muchos se quieren poner la armadura cuando llega la batalla, pero ahí ya es demasiado tarde. Un soldado sabe que la preparación es fundamental. Y entre nosotros hay gente que trabaja en el ejército y sabe que la preparación es fundamental. La guerra para un soldado es súper importante. Y es lo mismo que para el cuerpo de Cristo debe de ser la guerra espiritual para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo decir, sí, hay una guerra espiritual y preguntarte, ¿qué es lo que están leyendo en la Biblia? No tuve tiempo. Ignora que hay una guerra espiritual. Alguien que identifica que hay una guerra espiritual tiene cada mañana que prepararse, que equipar esa armadura para poder combatir ese día. Un cristiano sin armadura es un cristiano vulnerable, indefenso, inofensivo, desprotegido espiritualmente. Y hay muchas tentaciones que tú no vences porque no te has colocado la armadura. No ha sido preventivo para poder colocarte esa armadura y vencer esas tentaciones. Los soldados aún en tiempo de paz, el ejército aún en tiempo de paz, están continuamente preparándose. Muchos se echan las manos a la cabeza cuando ven una guerra, los millones que se invierte o que se pierden. Pero si tú estudias, tú no te puedes imaginar los millones que previamente invierte un ejército para estar continuamente preparándose. No saben cuándo vendrá la guerra, no saben el día, no saben la hora, pero no pueden descansar sabiendo que los fusiles o que el armamento no está preparado. Lo engrasan, lo equipan, lo preparan para cuando llegue el momento, el ejército está preparado. Está en la parrilla de salida, los fusiles, los cañones, todo conforme a lo que puede ocurrir de un momento a otro. En otras palabras, en un estado alerta. Y nosotros debemos de vivir en un estado alerta. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque no sabemos el día, no sabemos la hora. Y estamos centrados en que Cristo viene. Evidentemente Cristo viene. Pero mientras viene hay una guerra espiritual que la iglesia está llamada a luchar y a batallar. No estamos llamados a sobrevivir. Somos el mayor ejército por excelencia. Tenemos los mayores recursos para combatir esta guerra espiritual. No sabemos el día, pero sabemos que cuando llegue nos encuentre preparados en el nombre de Jesús. Cuanto más sudamos en el entrenamiento, menos sangraremos el día de la batalla. Anota eso. Cuanto más sudamos en el entrenamiento, menos sangrará el día de la batalla. ¿Estás conmigo?
Hay muchos que cuando vienen el problema intentan tener fe, ya es tarde. No te distraiga ahora, no te distraiga ahora. Hay muchos que intentan que cuando ya llega la situación, intentan estar fuertes. Ya no, ya no. Ahora tiene que intentar sobrevivir. El tema es como Jesús entró en el desierto, lleno del Espíritu Santo y salió lleno del Espíritu Santo. Por eso no cayó en tentación. Le ofreció por 3 ocasiones Satanás los reinos. Y de las 3, él pudo plenamente salir fortalecido. Las pruebas no son para que tú y yo salgamos debilitados. Las pruebas son para que tú y yo salgamos fortalecidos. En medio de una prueba se mira la capacidad que yo he tenido de preparación durante los meses posteriores. Los tiempos de paz son tiempos de preparación. Si tú en el tiempo de paz te echas a dormir, cuando necesites la armadura, estará en peligro. Cuanto más preparado estemos, menos sufriremos, menos dolor tendremos en el momento de la batalla. Lo difícil de entender es que muchos cristianos no viven preparados para el día malo. Están preparados para la boda del Cordero, pero no están preparados para el día malo, para el día de la prueba, para el día de la tentación. Y terminan sangrando el día de la batalla por falta de preparación. ¿Cuánto miedo? Y los líderes lo saben. En los momentos donde logramos cosas importantes, yo les digo, olvídense de ese éxito y prepárense, porque ahora viene el batacazo. Los mayores actos de pecado no se cometen cuando hay una estabilidad, aunque sea baja. Los mayores actos y caídas de pecado se cometen cuando hay un subidón para arriba. Nos distraemos y ahí viene el batacazo. En el momento que tú y yo nos distraemos, somos vulnerables. La preparación de hoy determina la victoria de mañana. No hay secreto. La preparación de hoy determina la victoria de mañana. El mejor día para prepararnos fue ayer. ¿Estás conmigo? Pero el segundo día mejor para prepararnos es hoy. Y si no estabas listo y si no estabas preparado conforme tú llegaste hasta este lugar, hoy te pondrá la armadura y saldrás como un soldado de Jesús en el nombre de Jesús. Equipado y preparado. Primera de Pedro dice, capítulo 5, estén alerta. Dígale al que tiene a su lado, estén alerta. Dice Pedro, ahí en Primera de Pedro, cuídense de su gran, el diablo. Mi enemigo no es mi esposa. Mi enemigo no son mis hermanos. Mi enemigo es el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién? Dice como un león, no como que es un león. Como un león. No significa que él es un león. Él tiene que observar a quién devorar, porque no puede devorarnos a todos. Él no tiene esa capacidad. Si le está atacando a mi hermana, no me puede estar atacando a mí. Él no es Dios. Él está limitado. Él solo puede devorar a los que están sin armadura. Por eso siempre, en otras palabras, con mi respeto, los porrazos siempre se lo llevan los mismos. Si no te la pone la armadura, si no te prepara, si no te equipa, te la va a llevar. La buena noticia es que usted sale hoy con la armadura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben eso? Aplaude al Señor. Segundo punto, toda. El tema no es ponernos una parte de la armadura. El tema es que tú y yo nos pongamos toda. Y hay una canción en la época de los 90 de un torero que era toa, 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 te necesito. Toa, 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 toda la armadura. Hay muchos que van con el casco y con el escudo, pero se le olvidó la coraza. Se le olvidó la sandalia. Hay otros que van con la sandalia de paz, con el casco, pero se te olvidó el escudo y se te olvidó el otro instrumento. Tenemos que ponernos toda la armadura. ¿Cuántos están conmigo? Las batallas se pelean, pero tenemos que entender que no decidimos cuándo llegan. Escuche algo, por favor. La armadura no es opcional en la vida del creyente.
Tenemos que usar una armadura. Estamos en continua guerra. Me encanta la policía ahora cuando lo veo con los chalecos de antibala. ¿Cómo tantos años lo hemos mantenido dando servicio sin su protección? Estaban vulnerables. Ahora por lo menos están más resguardados y el que está gordote parece que está cuadrado y el que está cuadrado pues parece que está más cuadrado. Pero tienen que estar preparados, tienen que estar protegidos. Tenemos que saber que tenemos un enemigo. Pero el enemigo no es tu vecino, tu hermano. Necesitamos una armadura porque hay una guerra en lo espiritual que se está luchando. Muchos viven derrotados porque han fallado y porque no paran de pelear una batalla en lo espiritual sin armadura. Peleamos desde la victoria, pero peleamos con los instrumentos que necesitamos para defender esa victoria. Él dice cada pieza. No es suficiente usar lo que te gusta, sino debemos de usar toda la armadura. No podemos escoger un utensilio u otro. El enemigo es un especialista en apuntar y atacar áreas desprotegidas. Y él sabe dónde apuntar. No es suficiente ponerte el casco. Él va a saber que te va a poder apuntar a tu pecho. ¿Estás conmigo? Ahora, cuando recibimos un armamento y recibimos un equipaje, cada pieza tiene sentido. Si no lo hacemos y somos parte de un ejército, da igual cual sea, menos del español que es el más débil, mejor que sea de los norteamericanos que son más fuertes, pero si tú perteneces a ese escuadrón, tú debes de saber que si tú no te pones las herramientas, los utensilios, el equipaje, el armamento, conforme ellos te proporcionan, estamos en situación vulnerable. Y el hecho de cuando un soldado está vulnerable, está poniendo en peligro a todos los que están alrededor. Tu vulnerabilidad nos pone en peligro a todos. ¿Por qué? Porque igual que somos un ejército, somos un cuerpo. Y la Biblia nos dice, no ceda espacio, no puede haber grieta, no puede haber cabida. La Biblia nos dice, resistamos al diablo y él huirá de nuestras vidas. Santiago capítulo 4 dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifican su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. No estamos en tiempo de caminar hacia dos señores, no estamos en tiempo de caminar hacia dos reinos, estamos en tiempo de que el reino de nuestros corazones se lo entreguemos y le pertenece a Cristo. No podemos andar desprotegidos y pensar que tendremos una victoria por casualidad. Nuestra vida no es fruto de un lanzamiento de penalti en el tiempo de descuento. Nuestra vida es el fruto consecuente de muchas decisiones que tenemos la posibilidad de equiparnos o no equiparnos. Cuando tengo que ponerme la armadura, ¿cuándo tengo que ponerme toda la armadura? Todos los días. ¿Por qué? Porque no sabemos el día de la batalla. No sé el día de la batalla. Muchas veces tenemos un porrazo con nuestro compañero, otras veces con el vecino y otras veces aún en la propia casa tenemos un porrazo. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero tengo que estar preparado y listo para que podamos defender nuestra posesión en Cristo Jesús. Si no estamos listos y preparados, estamos en peligro. Y el tercer punto, firme. Debes ponerte la armadura para mantenernos firmes. Pablo nos muestra que es una guerra invisible, intensa, personal, feroz. Dice que no podemos alcanzarlo, no porque yo me ponga el equipaje, la armadura, ya tú estás exento de ponértela. No porque se la ponga mi esposa, yo estoy exento de ponérmela. Cada uno de nosotros, cada mañana, tenemos el desafío de ponernos la armadura. Si tú no te pones la armadura o tu esposa se pone la armadura, el enemigo sabe que te puede apuntar a ti. Si tu matrimonio se pone la armadura, él sabe que puede apuntar a tus hijos si no tienen la armadura. Por lo tanto, todos debemos de ponernos la armadura. Una guerra invisible pero real. Dile al que tiene a tu lado, una guerra invisible pero real. La buena noticia es que Dios nos dio la victoria, pero también que nos encantan las victorias. Nos encantan las victorias. Más que perder, ¿no? Yo hago fullería hasta en el parchí con mis hijos. Nos encantan las victorias, pero también nos dio una armadura.
Yo recibo la victoria, pero también tengo que recibir la armadura. Y cuando me equipo la armadura, claro que me pega el casco en mis lados y me hacen daño. Claro que la coraza también me hace en los hombros, puede hacerme daño. Claro que llevar un escudo es incómodo. Claro que llevo 15 kilos de más, pero es necesario para salvaguardar mi vida. Aprendan algo. No buscamos victoria, peleamos desde la victoria. Si queremos permanecer firmes, ¿cuántos quieren estar firmes en el Señor? Usa la armadura. Estamos hechos para resistir al diablo y él termine huyendo de nuestras vidas. En ningún lado en la Biblia dice, fuimos diseñados para sobrevivir. Estamos diseñados para resistir y que él sea quien tenga que huir. No estamos diseñados para retroceder. Estamos diseñados para defender cada una de las promesas que Dios nos ha otorgado. Por lo tanto, no retroceda. Dígale al que tiene a su lado, por lo tanto, no retroceda. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. CV no es una iglesia cobarde. CV no es una iglesia mediocre. Comunidad Vida es una iglesia donde hay soldados de Jesús. Y todo soldado de Jesús debe tener la armadura. Si no, nos estáis exponiendo en peligro a todos. Nosotros vamos a pelear. No nos vamos a cobardar en medio de la batalla. Vamos a resistir al diablo y él terminará huyendo de nosotros. La guerra es real. La batalla es real. El enemigo es real. Pero Dios es real. Su poder es real. Sus promesas son reales. Y Él nos dio una armadura que es real. No es tiempo de retroceder. No es tiempo de acobardarnos en un mundo temeroso que necesita una iglesia valiente, en un mundo de guerra donde necesita una iglesia armada, en un mundo en crisis donde necesita una iglesia viva. Y esa iglesia somos tú y soy yo, Comunidad Vida. Valentía. Peleamos desde la victoria. Reclamamos cada promesa que nos dio. Vamos con todo y por todo lo que Dios nos prometió. ¿Cuántos están conmigo? No vamos a retroceder, vamos con todo. Y si tu matrimonio está roto, vamos con todo, Dios lo va a hacer. Y si tu familia está roto, vamos con todo. Hay promesas, sí. Vamos por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, para ir cerrando esta mañana, la guerra es invisible. El diablo usará todo lo que él pueda para detenernos. Claro, él quiere robar, él quiere matar y él quiere destruirnos. Pero la segunda parte de Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Levántate en el nombre de Jesús. La armadura que Él nos dio no solo basta con conocerla, sino debemos de ponérnosla y saber cómo usar cada uno de esos componentes. El casco en la cabeza, la sandalia en los pies, la coraza, el escudo. Muchos piensan que la solución es mantenerse neutral o vivir la Suiza espiritual. El hecho de que no te defina no significa de que el que va a robar y a matar, destruir, no terminará con tu vida, porque lo alcanzará. La gente mediocre son las primeras que caen. Inténtalo, levántate. O estás con Cristo o está en su contra. Y yo quiero invitarte, si está en este lugar, por primera vez está en la pantalla, que tú puedas decirle, Señor Jesús, yo no me quiero ir de este lugar sin tú en mi corazón, sin tener conocimiento y sabiendo de que tú estás en mi corazón. Dígale ahí, yo me arrepiento de mis pecados, yo te pido que tú salves mi vida, que tú restaures mi corazón y te invito a que pueda entrar a operar, a gobernar el trono de mi vida que te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te